Peras, manzanas y naranjas, sábado por la noche, aquí desde la Ciudad de México, donde está don Mario de Constanzo. Bueno, no es fiebre de sábado en la noche, pero ya se siente el calor en la Ciudad de México, ¿no? Me regalaron esto. Unos amiguitos que fueron a ver ahí, sí, y que no me invitaron. Entonces, Por aquí. para curarse en salud. Las culpas, para curar la culpa. Bueno, pero se la pone uno en verano, güey. No, hombre, esto es para invierno. Pero me la regalaron. Está aquí don Miguel Zurucaman. Aquí estamos ya listos, quédese con nosotros, iniciando en punto de las 8 de la noche, ¿verdad? Desde Campeche. Desde Campeche. De los nuevos valores de Atípica. Bacardí. No, Atípica. Está en Atípica todos los Viernes. Ah, pues ayer estuvo en Atípica. Sí, así es. Así es. Y hoy viene como Juan Manuel Serrat vestido de negro. De negro. Va a estar don Julián Martínez Proa. Va a estar a distancia Nacho Loera. Va a estar también Marco Mendoza. Erubiel Alonso G. Paco Lezama. Porque el miércoles estuvimos hablando sobre el presupuesto de cultura. Ok. Nosotros pensamos que entre tantas cosas que pasaron en Teotihuacán, pues también hay una disminución del presupuesto de cultura y del presupuesto del INA. Sí. Y yo les recordaba que aquí lo dije, que fui a Ayatula, está pues, aquí en el centro del país, vaya, está acá en el estado de Hidalgo, y que fui a Tula y que había un solo custodio para toda la zona arqueológica, que las personas que estaban ahí, pues que te venden cosas, los guías, en ocasiones los lunes se juntan para ir a desmontar, porque no hay quien lo haga, que no hay un puesto de servicio médico, acá en Tula, que el museo está feísimo, que los baños están, pues la palabra es tirados a la calle, por ponerle un nombre, que todo eso pasa en Tula, y Teotihuacán es la zona arqueológica pues más emblemática del país seguramente, explorada desde tiempos de Don Porfirio. Por ahí pasó Cortés. Ya cuando pasó Cortés ya no estaban sí estaban las pirámides, sino ya no se distinguían, ya eran cerros de tierra. Okay. Duverger dice que ahí fue la batalla de Otumba. Otros dicen que no, que fue en Otumba. Y por ahí pasó Cortés. Después de la Noche Triste, rebautizada por la 4T como la Noche de las Alaracas. Entonces, pasaron cosas ahí en Tenochtitlán, en Teotihuacán, y Paco nos habló del presupuesto. Entonces, todo esto tendremos esta noche. Hablaremos del INE, vamos a ver un sorteo muy importante. Van a ver ustedes lo que vamos a sortear, pero vamos a empezar con las finanzas de este país, la economía de este país, por quien se sentaba junto con Videgaray y Videgaray le copiaba. Videgaray le copiaba. Y José Antonio Meade también. ¿Quiénes más eran tus compañeritos? No, bueno, tú recordarás uno que fue subsecretario y secretario de Educación, Miguel Mancera. ¿Te acuerdas de Miguel Mancera? Hijo de quien fuera gobernador del Banco de México. Famoso Miguel Mancera, un muy buen gobernador. Y otro que luego fue el coordinador de asesores de Paco Gil, Mario Gabriel Budebo. ¿Cordero no estaba contigo? No, Cordero, pues se acercaba. No, estaba ahí, pero era más chavo. ¿Sabes cuál es la profesión más antigua del mundo? No. Economista. Piensa que. Sí, exacto. ¿Cuál piensas tú? No. La prostitución, decían en mis tiempos, una mala broma. Exacto. Otros decían que la arquitectura, ¿no? Se construyó el mundo. Y había un concurso ahí hasta que Dios dijo, no, la profesión más antigua del mundo es la de economista. Porque el Génesis dice
Y al principio todo era un caos. ¿Y quiénes son los que hicieron el caos? Los economistas. Bueno, te voy a decir una cosa, de la honrosa institución del ITAM. Sabes que hubo un momento en que tenía al secretario de Finanzas, era Mario Delgado. A Mario Delgado también salió del ITAM. Claro. Yo no sé cómo le hacía cuando López Obrador decía, yo no quiero a los del ITAM. Mario Delgado le hacía así. Estaba Luis Videgaray. Vidal Llerenas, ¿no? Vidal Llerenas. No, puros de la 4T, pues por eso yo por eso digo que es tan neoliberal la 4T que todo lo demás. Exactamente, entonces, pues tenían todas las secretarías de los gobiernos del Estado de México, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, el secretario de Hacienda, bueno, hasta el del legítimo lo tenía el ITAM, porque yo era yo, entonces. Y no, entonces, ¿por qué imagínate. López Obrador les echaba tanto a los del ITAM? Pues porque les tiene envidia. Quiso estudiar allá. Exactamente. Y no pudo. Eso. Pero bueno. Bueno, vámonos ya, porque ya nos Los está aquí. secretos a flor de La gente ya nos está diciendo que nos pongamos a trabajar. Sí. Inflación. Mira. El INEGI dio su anuncio. ¿Qué nos dijo el INEGI? El INEGI dio su anuncio. La inflación de la primera quincena de abril se ubicó en 4.53%, lo que la mantiene muy arriba, pues, de la meta del Banco de México, de la estimación de 3%, por un lado, pero además muy arriba de lo que se ha venido observando desde finales de diciembre, donde tenemos una inflación creciente, principalmente en los alimentos, ¿no? Pero eso no fue la única mala noticia para la economía mexicana ni para el bolsillo de las familias. A ver, pero ¿cuáles alimentos están empujando la inflación? Bueno, por ejemplo, el jitomate, que alcanza los 70 pesos el kilo de jitomate en algunos lugares. ¿Por qué la gente no compra puré? O salsa katsu. Pues ya, siguiendo el clásico. Exactamente. La papa, el limón, desde luego el aguacate, son los productos que vienen empujando casi todos ellos. Frutas y verduras, digamos. Frutas y verduras que además han crecido a una tasa superior al 20%. Porque una cosa es la inflación general y una cosa es cómo vayan creciendo en lo específico sus componentes, ¿no? Y perdóname, tú que todo lo sabes, ¿y los combustibles no están empujando? Claro, los combustibles, sobre todo el diésel, ¿por qué? Pues porque todo se transporta, los transportes de las mercancías, pues se hacen en motores, en camiones de diésel. Eso está empujando, y hay otro tema que está empujando también mucho, el costo de los fertilizantes. Los fertilizantes se han incrementado entre el primer trimestre de 2026 y el primer trimestre de 2025 en aproximadamente 50% en promedio, ¿no? La urea como tal, 50% en promedio. Pero no dijo López Obrador que íbamos a producir fertilizantes. Yo hasta me compré una maceta en la casa y dije que iba a poner mi tomatito. Ese es el problema que pues no se ha apoyado al campo. O sea, a ver, gran parte de este problema, porque el gobierno dice que es por la guerra, y yo te digo que no es por la guerra, es por la baja producción que hemos tenido, por el olvido presupuestario al campo, por la falta de inversión en infraestructura hidráulica, el crimen organizado que también tiene su cuota con el cobro de piso. Eso ya no existe ni el huachicol, dijo López Obrador. Entonces, todo esto ha conjuntado pues para que la inflación sea creciente, y realmente va a ser muy difícil que por lo menos la inflación en alimentos disminuya durante lo que resta del año, ¿no? Va a ser muy, muy complicado. ¿Y qué dice además? ¿Cómo ha influido también esto? Porque yo les digo que se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Y se junta el hambre porque, bueno, los precios están carísimos en la comida. Y luego, con las ganas de comer, porque además no se está generando empleo. Al primer trimestre del año, solamente 207,000 puestos de trabajo se generaron, lo que es la cifra más baja desde 2016, si no mal recuerdo, para un primer trimestre del año, y se ve, ¿no? Porque además el gobierno puede decir, no es cierto. A ver, sí es cierto, porque además las solicitudes por apoyo de desempleo, es decir, los retiros de mi Afore por desempleo, alcanzaron en el primer trimestre
una cifra históricamente alta. Primero, porque se retiraron poco más de 10,000 millones de pesos y además porque lo hicieron 493,000 personas o trabajadores. Es decir, pues más del doble de los empleos generados. Esta combinación pues, es dramática porque si generaste 207,000, pero resulta que 493,000 tuvieron que pedir o sacar de su ahorro, poner en riesgo su pensión futura porque no tenían empleo, son casi 500,000 personas. Entonces, esto pues genera un efecto muy negativo que además va a empeorar. Y va a empeorar porque los datos oportunos del propio INEGI revelan que en el primer trimestre del año vamos a crecer, en el mejor de los casos, y vaya que dije la palabra crecer, la economía va a estar estancada, va a haber cero crecimiento. Pero es muy alta la probabilidad, casi un hecho. No lo quiero dar como un hecho, porque ya ves que son alquimistas aquí en el INEGI, y de repente te sacan números, la economía podría caer 0.5%. Es decir, no solamente no crecer, sino hacerse chiquita. Espérame tantito, porque ya no está, por eso los del INTAM no los quieren, porque puras malas noticias. A ver, vamos, ahora sí que vamos por partes. El Banco de México, Novanamex, había dicho el Banco de México y no sé cuántos más, dijeron que este año íbamos a crecer al 1.8. Sí, y lo bajaron, anda con el 1.4. Y Hacienda dijo que más del 1.9. 1.9. Pero bueno, está bien. Pero si en el primer trimestre, un año tiene 4 trimestres, andamos en el 0, pues ¿cómo creceríamos en los últimos? Pues qué bueno que lo mencionas porque finalmente está muy claro que va a ser muy difícil, prácticamente imposible, llegar al 1.4 inclusive, ¿no? Sobre todo si se concreta no solamente el no crecer, sino la caída de 0.5% en el primer trimestre. ¿Y esto cuándo lo anunciarían? Esto se tiene que anunciar la siguiente semana. Yo creo que ya los datos del INEGI podría publicar el crecimiento del primer trimestre, que te digo sería negativo, y que sería el trimestre, no teníamos una caída en la actividad económica en un primer trimestre desde 2024, ¿no? Que si bien es cierto que no es muy atrás, pues sí, la economía más o menos había estado estancada, pero aquí se estaría achicando, lo que prácticamente colocaría como imposible alcanzar la meta ni siquiera de 1.8, sino de 1.4, con el consecuente efecto en el empleo, ¿no? Una pregunta, a los del INTAM todos les puedo preguntar. Viene el Mundial, habrá derrama económica, pero también habrá, al momento de hablar de derrama económica, habrá más demanda de algunos productos. ¿No tendremos ahí un temilla inflacionario? Sí, y casualmente, si quieres más adelante. Yo no soy del ITAM, yo estudié yo estudié economía marxista, hasta ahí, güey. Está bien, pero es el jefe. ¿Dónde? No, está bien, pero les dije que bueno, pues, pero es el jefe, no estudiaste. No estudié en escuela pública. No, pero fíjate. A mucha honra. No, lo que no dices, soy fifí de los de Morena. Lo que dices es muy cierto, porque ya hablaremos más adelante incluso. Yo no digo que sea malo que haya un mundial. No, pero tienes digo toda los la razón. efectos en la economía. A ver, ya más adelante detallaremos, pero fíjate que el jueves se publicó una encuesta estudio que hace esta empresa Ipsos, prestigiada, que se llama, creo que, ¿Cómo va la cancha? O Más allá de la cancha. Uh-huh. Es un estudio que se hace en 3 países y que tiene datos interesantes, pero ya más adelante hablaremos, si quieres, de esto. Pero hay uno que es muy interesante porque el 65% de los encuestados o de la gente está preocupada por el incremento en los precios que puede generar el Mundial. Entonces, tu observación es muy válida. Fíjate, dice, además destaca que en México el 65% está preocupado
por los altos precios Gracias. y por lo que estos puedan crecer Gracias. todavía más en el mundial. Entonces, tu observación es muy acertada, pero fíjate ya nada más como dato, Digo, porque la gente empieza a competir por tener, por ejemplo, un cuarto de hotel más cerca. ¿sí? La gente empieza a competir por tener, no sé, algunos satisfactores. Y si nosotros no tenemos más producción y más oferta, pues la demanda hace que se incrementen algunos precios. Es solamente pregunta. Yo creo que es bueno que en un país haya un mundial. Lo que no creo que sea bueno es que no tengamos aeropuerto bueno, ni tengamos seguridad, y traigamos un desmadre, y te diga la jefa de gobierno de aquí de la Ciudad de México, amiga del señor, oiga, pues mejor no salga a la calle. Así dijo, ¿verdad? Que es en tu Cuate. casa. Sí. Por favor, hagan home office para que Claro. Si no estorben a no los, estorben. no se vayan a molestar a los visitantes. Exactamente. No, ya veremos algunos datos. Y bueno, de los precios, pues me consta, hay algunos que a veces los confunden con turistas y no los dejan entrar a las zonas arqueológicas o no les quieren. A ti, a mí, güey. Por eso te digo, pues, también eso es un reflejo de los Es precios. correcto. ¿Estás de acuerdo? Es correcto. Entonces- Yo quisiera comentar, Mario dio dos datos muy importantes, ¿no? De cómo no hay empleo en el país en este momento y que eso está ocasionando que muchas personas que se quedan sin trabajo tengan que recurrir a los retiros, ¿sí? De lo que permite la ley de sus afores. Ujú. Hay un estudio que salió también en esta semana, en donde podemos ver cómo ha sido, en qué montos han estado esos retiros. Por ejemplo, en el 2018, los retiros que eran, pues estaba el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde sí había empleo, tan solamente fueron de, Ya le barrió al Peña Nieto. fueron de 2,100 millones de pesos. Ujú. Es lo que se retiraba de las afores, Es lo que le daban promedio. en promedio. Al día de hoy son 10,488 millones, o sea, 8 veces más. Sí, o sea, 5 veces más Como la chúpale cantidad. pichón, dirían en aquellos. la cantidad. Pero además, si me al dato del 2020, que fue cuando estuvo la pandemia, durante la pandemia tan solamente se retiraron 3,611 millones. ¿Y ahorita? Y ahorita 10,488 millones. Aumentó 7,000 millones de Y pesos. no tenemos pandemia. Y no tenemos pandemia. Entonces, alguien Bueno, pudiera, sí tenemos una pandemia que se llama Morena, ¿verdad? alguien pudiera decir que durante la pandemia tal vez muchos negocios cerraron y eso ocasionó de que pues despidieran trabajadores porque no había ventas, no había consumo. Entonces, pero curiosamente, si comparamos 2018, 2,100 millones de pesos de retiros de afores. 2020, 3,611 millones y 2026 ya llevamos 10,400. A ver, en suma, compañeros. En un minuto. Usted que es campechano. Perspectivas de la economía de nuestro país no son halagüeñas. Nada. Tenemos un gobierno que no hace bien la tarea. Es un gobierno que ha frenado el crecimiento, le ha metido el freno a través de desconfianza, de falta de inversión pública, de generar condiciones adversas para los inversionistas, de poco tino en lo que se invierte. Ese es el problema que tenemos con este gobierno, que nos está generando más inflación, menos empleo, nulo crecimiento económico y pues dificultades en todo tipo de cosas como seguridad y salud. Y ¿Usted qué opina? En un minuto, porque sus fans lo quieren escuchar al rato hablando. Ya tengo aquí una lista de fans campechanos hablando del INE. Yo le agregaría un dato más, que tenemos un gobierno que ahoga y que hace quebrar a las micro, pequeñas y medianas empresas principalmente porque no les paga. Dice que les compra, les solicita servicios, le entregan los bienes que solicita, le prestan los servicios que requiere, pero resulta que después no los paga. Y ejemplo de esto es la economía quebrada en que ha conducido el gobierno de Morena en Ciudad del Carmen, en Campeche, en otros estados como Tabasco y en otros estados como Veracruz, en donde Pemex adeuda millonadas de pesos a las empresas y esto está haciendo que mucha gente pierda sus empleos porque al quebrar estas empresas, pues a ellos los despiden también. Sí, y corroborando el dato que da el jefe Zulu, es que al mes de marzo los patrones registrados ante el IMSS
siguen cayendo, tuvieron una caída de 2.7%, pero prácticamente vienen cayendo desde el año pasado. Es decir, se están acabando los patrones, es decir, que están desapareciendo empresas. Fíjate cómo estará la cosa de mala, que hasta la banca disminuyó sus utilidades. La banca en los primeros 2 meses del año tuvieron una utilidad de, yo sé que se va a ir muy, muy alta la cifra, 49,000, casi 50,000 millones de pesos, que es como 5% inferior al mismo periodo del año anterior, pero que recordemos que en su mayoría son comisiones bancarias, pero hasta a ellos les está pegando, ¿no? Ellos dicen que los ricos también lloran, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sus utilidades también están cayendo. Nos vamos, después de estas doctas palabras de estos dos compañeros acá. ¿Tú no eres del ITAM? No. Bueno, tú eres Yo del soy de la Universidad Autónoma de Campeche. Pero pareciera. Orgullosamente, no me buleen a nuestro campechano orgullosamente de la Universidad Autónoma de Campeche. No nos buleen a nuestro campechano favorito. Ignacio Loera. Les quiero presentar a una de las aves más extraordinarias de todo Colombia. Es el gallito de las rocas andino. Vamos, el gallito de las rocas andino, o Rupicola peruvianus, es una de las especies más fascinantes de Colombia. Se caracteriza por sus vívidos colores naranjas y por la forma de su plumaje tan peculiar que hasta pareciera ser de otro planeta. Es un ave bastante difícil de encontrar en la selva fuera de los leks, áreas específicas donde los machos de ciertas especies de aves se reúnen para realizar exhibiciones de cortejo y competir entre sí, saltando, cantando y llevando a cabo bailes con el fin de atraer a las hembras y reproducirse. Se distribuyen en Sudamérica, específicamente en Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador. Su nombre deriva de su preferencia por las rocas y las salientes como sustratos para sus nidos en forma de copa de barro. Se alimentan principalmente de frutos, los cuales capturan al vuelo, de vertebrados e insectos, así como de pequeñas lagartijas. Sígueme si quieres saber más sobre las especies del mundo. Pues ya regresamos. Oye, ya que estamos en esto, hay un video de un asalto que se dio aquí en la Ciudad de México, en la zona, pues en la influyente zona entre financiera y habitacional más importante, tal vez de América Latina, que es Santa Fe. ¿Podemos poner el video? En un túnel donde muchos hemos pasado, Claro. ahí detienen los autos y empiezan a asaltar. Así Aquí es. en la Ciudad de México. Tú que eres orgulloso chilango, y que debes de haber sido ya jefe de gobierno. Mario, ¿qué está pasando en esta ciudad? Hacemos un breve espacio mientras platicamos de otra cosa. ¿Qué está pasando? Porque pues, es una zona, digo, en ninguna parte de un asalto, pero hombre, caray, ahí está lleno de policías. Muy cerquita está la Fiscalía General de la República. Ahí cerca. Es el mismo cerro ese, Ujú, Fiscalía ujú. General de la República. Pues, ¿qué pasa, oye? El gobierno pues de Clara Brugada está totalmente rebasado. Yo creo que está totalmente rebasado. No podemos descartar casos de corrupción, incluso de, pues yo te diría, complacencia entre las policías y los ladrones. Esto obviamente se vio ahí en el video, se ve claramente cómo pues el cuate se baja, creo que de una moto, y pues le quita un reloj. Creo que es lo que se alcanza a apreciar. Pero eso son escenas diarias en toda la ciudad y en todos los lugares, ¿eh? Obviamente, yo creo que lo que está sucediendo es que pues la corrupción sigue avanzando. Hay una abierta colusión o complacencia de los criminales con las autoridades. Te daría otro dato de la misma encuesta, nada más para que veamos, porque es el sentir de la gente, ¿no? El 79% de los encuestados o en este estudio revela el 79% de las personas piensa o teme a la delincuencia
vamos a llamarle ese tipo de delincuencia, ¿no? Los robos de autos, los asaltos, porque el 79% le teme a eso, pero el 6 casi de cada 10, le preocupa mucho el desarrollo del mundial por el narcotráfico. Al 79 le preocupa mucho el desarrollo del mundial por que le teme a esa delincuencia. Sí, no, bueno, está el narcotráfico, pero mira, hace unas semanas aquí en la Alameda asaltaron a un compañero diputado. Hace unos días me pasaron la relación de asaltos en carretera aquí en la 57 a la altura de Tepeji del Río. Es increíble. Y pues el país está convulsionado. Está convulsionado. Bastante. Cuídense todos. Tengan mucho cuidado cuando salen a la calle. Si usted está en la Ciudad de México, tenga cuidado con los grandes embotellamientos porque ahí se están dando los asaltos. Si viene por la carretera 57, tenga cuidado. Si va para Orizaba, tenga mucho cuidado. México, Puebla. Puebla está Puebla, terrible. Orizaba. Por cierto, tenemos a don Erubiel Alonso que en su participación semanal, tabasqueño, Sí, además aguerrido, aguerrido, quiere ser gobernador. Eso me lo dijo un chichicuilotío. pues tiene muchos chances. Tiene muchos Erubiel chances. Alonso, ¿qué? Hoy alzamos la voz para que cancelen todos los privilegios, el abuso excesivo de las grúas que están afectando a las y a los tabasqueños. Desde este punto, desde el corazón de Villahermosa, en el centro, me manifiesto precisamente para que esas concesiones a modo de unos cuantos pueda ser cancelada. 18 de abril, hace una semana, cumplí años. Y no veo aquí ningún pastelito, pero no hay pedo. No hay pedo. Está bien. Sí, soy sentido, ¿eh? Soy sentido. Nomás vi que Lenita les volteó así para allá para arriba. Le tocó a usted, don Mario. También me dijo, Un pastelito. No, ¿qué no, pedo? yo tengo el suyo el próximo martes ayer. Encenando. Oye, no he podido ir a cenar porque pues ya ves lo que pasó ¿qué fue? Sí, Este pues martes pasado. de ahí que estaba. Me regalaron este librito, Vida, Pasión y Muerte, del jesuita Rutilio Grande, de la Universidad de Centroamérica. Me lo regalaron. Es muy buen libro, muy buen libro. Rutilio Grande fue un mártir, es beato ya, fue un mártir en El Salvador. Lo asesinaron junto con 2 compañeros cuando iba pues a dar misa. Y dicen que este asesinato transformó a Monseñor Romero, ahora es santo Monseñor Romero. Me regalaron este librito sobre Tlalpan, la historia de Tlalpan, por Pedro Aces Lago. Pedro Aces, Pedro Aces Lago, el diputado. el diputado local. El diputado local. Diputado local. Y me lo voy a echar, porque ¿tú conoces Tlalpan? Bueno, tú quieres ser jefe de Sí. gobierno, seguramente lo. Oye, pero Tlalpan, tú dices antes de la ciclopista o de remodelación, porque bueno, o es Tlalpan, la delegación Tlalpan. Sabes que han tenido mucho conflicto esa remodelación de la ciclovía o Tlalpan ciclopista. es el antiguo San Agustín de las Cuevas. Es, pues, digamos que al sur de la Ciudad de México. Sí. Ahí está la Universidad Pontificia. Fue capital del Estado de México. Toda esta cultura es gratis para aquí, los que me están escuchando en el estudio. No se nos va a enojar nuestro público querido. Fue capital del Estado. Que por cierto, esta semana hablé con don Emilio Chaufet Chemor y hablamos de eso, de la historia aquí de la Ciudad de México. Ahí está bien. Está bien. Yo tengo... me dijo él, me dijo él, está escribiendo, está haciendo historia, está escribiendo. Buenos recuerdos y un gran saludo a pues fuimos compañeros tuyos. Claro. Le tocó, él presidía la mesa directiva, ¿no? Sí, yo me acuerdo que el trío era Chaufet, Mario Constanzo y Noroña. No se queda don Emilio. Es un genio, ¿eh? No, bueno, es un genio, pero además te voy a decir una cosa. Aquí en la serie Mi Pecho No es Bodega, una vez me dijo, tienes presidente, tú aviéntate. Sí, yo con mucho afecto recuerdo. Me lo regaló don Fernando de las Fuentes, el famoso Diablito, Los Ojos de Mona, una novela de 52 obras maestras. Me lo regaló, aquel lee mucho, mucho lee Fernando, y me regaló el día de mi cumpleaños.
el día del O sea, cumpleaños. una vez más le pone limón a la herida. También Elenita me regaló un libro. También Elenita me regaló un libro. Bueno, dos más bien, pero dos libros. Uno de ellos es muy bueno porque son puros reportajes de América y del mundo. Está muy bueno ese de un periodista americano. Me regalaron de nueva cuenta el hombre que amaba a los perros. Lo que pasa es que lo voy a conservar con mucho cariño, aunque yo ya lo había leído hace tiempo, porque me lo regaló mi cuate Juan Zavala. Y dice, 15 años de su publicación, esta es una edición conmemorativa, con un prólogo distinto. Se sitúa en la Ciudad de México una parte de esto y en La Habana. ¿Quién era el hombre que amaba a los perros? No. Estos de escuela privada. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Si no tienes nada bueno que decir, mejor lo digas, yo me recaí. Ramón Mercader del Río. Pues yo mira. Ramón Mercader del Río. ¿Quién era Ramón Mercader del Río? Jacques Monard. ¿Quién era Jacques Monard? El que un día con un talachito le puso en la madre a Trotsky aquí en Cuernavaca. Sale de la cárcel, estuvo en Lecumberri, ¿sí saben ustedes? Se lo llevaron a Lecumberri. Sí. Está 20 años creo en la cárcel. Y cuando termina, la Unión Soviética se lo lleva. Y pasa por Cuba. Okay. Entonces, Pardura, que es cubano, describe esa historia, describe toda la historia, cómo un hombre llega a matar a otro y cómo se va. Si vive usted en la Ciudad de México, esta hermosa y bella Ciudad de México, allá por Churubusco, ahí está la casa En la de lateral, Trotsky. Sí. La lateral ¿Sí de sabías? Churubusco, sí, ¿cómo no? Y cerquita está la de Frida Kahlo. La de Frida. Diga, no espaldas, pero sí casi está muy cerca. La casa azul. Así es. Y más adelante hay unos sopes, no sabes. Sí, por la misma calle. No, llegando ya a lo que es la zona de comida junto a la iglesia. Ah, ya sé dónde. Unos Y sabes sopes. tú que Frida Kahlo era la esposa de Diego Rivera. ¿Sí? Pero que le ponían los cuernos con Trotsky. Pues dice Papi. que no solamente con Trotsky, dice que Bueno, pero sí, pero no es lo mismo que se los pongan por ahí a que lo invitó a dormir a la casa, güey. Y contó Natalia Sedova, que era la esposa del otro cabrón. bueno, es que eran audaces. Es además audacia. Sí, es que la izquierda, luego, cabrón, No, sí. se echan a nadar Sí, al sí, hondo. exactamente. Al hondo se echan a nadar. Exactamente. Pues está con nosotros desde Acuña, Coahuila, nuestro cuate Juliancito, que tiene frío esta noche, mira, está como muy Está abrigadito. fresco, llovió acá en la Ciudad de México. Ah, bueno, está bien, no te enojes. ¿Qué nos vas a platicar, Julián? Si viene enojado. Hay días que viene triste porque está lejos de Almita. Y hay días que viene enojado como hoy, pero bueno, Por la lluvia. así Es la como está el lluvia. mamey, no te vayan a dar un golpe, güey. Ahora, No. Don Acuña y los chilaquiles de las... ¿Cómo se llaman las señoras esas? la tía Chávez. Ah. Esos son los chilaquiles. Si yo fuera Elon Musk, yo tendría aquí mi avioncillo ese que tiene el güey, y Ujú. diría, vamos a desayunar chilaquiles La cuña. en la Acuña. A mediodía, vámonos todos a echarnos un buen cabrito a Monterrey. Ah, sí. Y luego en la noche vámonos al portal de San Francisco en Campeche. De puras cosas importantes. cabrón. Un chocomilito. Más que no las agruronas en la medianoche con el chocomilito. Allá hacen el chocomil. Ujú. El chocomil que nos conocemos, pero frío. El chocomilito, tú le dicen chocomilito. Chocomelito. ¿Saber cuándo? Carlos de Acuña. Exactamente. A ver cuándo hacemos ese Pero tour. como no vaya. tengo el pinche avión ese, de aquí a allá son como 15 horas, cabrón. Bueno, ya está aquí nuestro Chanoc. Adelante. Bueno, pues resulta que el pasado martes la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 73 de la Constitución que permite facultar al Congreso para legislar la nueva ley general en materia de feminicidios. Pues es un mal que tiene México ya desde años atrás y que desgraciadamente pues no se ha podido erradicar. ¿Qué es el feminicidio? Pues es el asesinato de una mujer por razones de género y representa la forma de violencia más extrema en contra de las mujeres. Muchas de las veces sea por misoginia, machismo, violencia sistemática y su origen etimológico es fémina de mujer, isidio, acción de matar. Y simplemente es asesinar a una mujer por ser mujer, en O sea, pocas palabras. No es cualquier homicidio.
No, todos los homicidios son terribles. Claro. Pero no la mataron, pues me he dicho, la matan por ser mujer. Vaya, ponme un ejemplo de eso. Después de haberte metido en un pedo. Sí, no. Un ejemplo. O sea, vamos a suponer, entra alguien a un banco y dispara contra todos y ahí está una mujer. Eso no es feminicidio. No, ese es homicidio doloso. Es un homicidio doloso. ¿Un feminicidio qué sería? Un feminicidio sería, por ejemplo, el caso como más recurrente, cuando la pareja asesina a su esposa simplemente porque se enojó con ella. Porque no le debe comer. Exacto. Y ella vive en un clima de violencia psicológica, de machismo, de misoginia, y el esposo se enoja y la mata. Es un caso de feminicidio. Ahora, una pregunta. Esta ley esta reforma en la Constitución nos va a permitir a los diputados y a los senadores hacer una ley general. ¿Correcto? Pero hay ley general contra el secuestro y no baja, hay ley general contra la extorsión y no baja. Qué bueno que se hace la ley, pero no estoy quejándome de eso. Qué bueno que ponemos en el centro la protección a la mujer. Pero ¿es suficiente esto? No, claro que no es suficiente. Y para allá voy. Lo que esta ley busca es unificar criterios, o sea, homologar las leyes de los estados y llenar vacíos legales. El primer reto que yo veo, hay estados que tienen una legislación avanzada en la investigación y sanción contra los feminicidios. Tal es el caso de Coahuila. La segunda, lo que usted menciona, crear una ley, pues con Morena nos hemos dado cuenta con estas reformas que está comentando, leyes generales, que no sirven, que se quedan simplemente en papel. ¿Por qué? Porque no les destinan presupuestos, no hay una política pública que vaya enfocada o de la mano con esta reforma. Entonces, si no hay recurso y no hay política pública, pues la reforma se queda solamente en papel y narrativa de Morena. Pero no es suficiente la ley. ¿No? Y acompañando con eso, siguen en su teoría de que aumentar los años de prisión va a ayudar a disminuir los delitos, porque en esta ley se plantean de 40 a 70 años de prisión. Eso es lo que ellos buscan implementar en esta ley general de... Eso en el mundo se llama populismo penal. Exactamente. Sí. Paradójicamente en Coahuila se bajaron muchas penas y mejoró la seguridad. Sin duda, ¿no? Y un poco en apoyo a lo que comenta Julián, había un diputado del PRI que yo tenía mucho afecto, Oscar Levín. Pero ¿le tenías o le tienes, güey? Le tengo. Ah, le tenía yo también. Lo tengo. O sea, dije, ¿ya se enojó? No. Son puros del ITAM, o sea. A don Oscar Levín. ¿También es del ITAM, no? Sí, también. Además, famoso por sus lentes. Tenía muchos lentes. Lentes de colores. Exactamente. Ah, ok. Él tenía un dicho, ¿no? Ley que no está o que no tiene presupuesto es letra muerta. Él lo decía allí así desde ese entonces. Fuimos compañeros diputados en la 61 legislatura, un hombre muy brillante. Brillante. Y tenía lentes, se parecía Elton John de repente. Sí. Lentes rojos o azules. Verdes y morados. Sí. O sea, un personaje. Bueno, ¿y cuáles son los verdaderos retos de esta nueva reforma? La impunidad en delitos de feminicidio, la mala clasificación de los delitos y la eficiente coordinación institucional. Ahora bien, ¿cuál es el contexto real de la violencia? Vámonos a los números. México tiene altos niveles de violencia contra las mujeres, las investigaciones están mal integradas y hay desconfianza en las autoridades. Las fiscalías no están bien capacitadas para tratar de encuadrar el delito en la tipificación de feminicidio. Entonces, vámonos a las cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. Nos dice que en el 2025 hubo 2 feminicidios diarios que se traducen a 650 al año. Pero el dato real es mayor. ¿Por qué? Si nosotros juntamos los feminicidios con los homicidios dolosos en contra de mujeres, nos da un total de 7.6 mujeres asesinadas diarias. ¿Por qué? Porque no hay que quedarnos solamente con la tipificación, sino también con todo tipo de violencia contra las mujeres. De esos 7.6 mujeres asesinadas al día, solo 2 se investigan como feminicidios.
¿Cuál es el problema? Pues que hay un subregistro, hay una mala clasificación y algo que hemos notado es que hay una diferencia entre el sistema del Secretariado Ejecutivo y las cifras del INEGI. Son diferentes. Ok. Hay una mala clasificación. Está el homicidio doloso, el feminicidio y otros delitos que atentan contra la vida. Y extrañamente, esta última ha ido en aumento a diferencia de los feminicidios. Y el gobierno que sale y dice, pues todas las mañaneras dice, los feminicidios disminuyeron, los homicidios dolosos disminuyeron. Sí, pero resulta que la clasificación de otros delitos que atentan contra la vida va en aumento. Ujú. Entonces resulta extraño, ¿verdad? Otros datos nada más para que los tengan en cuenta. En el sexenio de Andrés Manuel, un total aproximado de 5,500 feminicidios, un promedio de 850 feminicidios al año. Su pico máximo fue en el 2020-2021, donde hubo más de 940 casos. Mucho tiene que ver que estábamos en la pandemia. Y este tipo de delitos se da Cuando hay convivencia extrema, vaya. exactamente. Como vivían juntos, por eso le ponía ese ejemplo de la mujer que está con el esposo y vive un síntoma pues, de violencia psicológica, de misoginia, de machismo. En el gobierno de Claudia Sheinbaum van 978 casos desde que entró al gobierno. En total, el acumulado entre el sexenio de Andrés Manuel y el de Claudia Sheinbaum, un total de 6,400 feminicidios. Los estados donde más de feminicidios hay, Sinaloa, Estado de México y la Ciudad de México. Entonces, Sinaloa, Sinaloa, Estado de México y la Ciudad de México. Y recientemente vimos un caso de feminicidio aquí en la Ciudad de México. Que otra cosa que quiero señalar ahí ya me es asustaste, que, cabrón. pues no, Pero otra cosa hay, joder. que la fiscalía tardó, aún así que ya le habían avisado de las familiares de que no la encontraban, porque aquí, desgraciadamente, la fiscalía tiene que esperar 72 horas ¿Pero por qué? para empezar la investigación. Pues aquí ignorancia, ¿eh? Por un Y lado. es un contraste con las leyes de otros estados como el de Coahuila, que se empieza a investigar desde que reciben la Sí, denuncia. claro. Entonces, digo, a lo mejor no se pudo haber evitado, a lo mejor sí, no lo sabemos, pero vamos a que las leyes no están bien hechas y tratar de homologar todo en una sola puede jugarle mal a otros estados que ya van muy avanzados en materia de derechos humanos y sobre todo en el combate y atención a los feminicidios. Entonces, pues ya nada más para cerrar, no hay un cambio estructural. Los problemas reales son la impunidad, la mala investigación y la falta de coordinación. Entonces, pues no basta con crear leyes, hay que destinarles presupuesto, como ya lo decía don Mario, para que no se quede en letra muerta. No es suficiente una ley. Qué bueno que hay una ley general en contra de los feminicidios o para combatir el feminicidio. Pero lo cierto es que tenemos otras leyes generales hechas desde el centro del país contra secuestro, contra extorsión. Y eso no garantiza que bajen los delitos. Lo que garantiza que bajen los delitos es mejores policías, mejores fiscalías, mejores jueces, más presupuesto, recursos económicos destinados a una mayor capacitación, a mejorar las condiciones de vida de las personas, a que haya más vigilancia. Y esa oportunidad se perdió con la reforma al Poder Judicial. Ahí No. pudimos Ahorita hablamos de eso. Ahorita que venga el hombre que más sabe de derecho en este país. Exactamente. Bueno, junto contigo, güey. Veamos a Paco Lezama. Gracias al coordinador Rubén Moreira, a todos los que acompañan esta noche el programa Peras, Manzanas y Naranjas, como siempre, para platicar un poquito de datos, un poquito de presupuesto y un poquito de la realidad que a veces nos quieren esconder, pero que el presupuesto indudablemente muestra de manera muy clara y muy contundente. Lamentables hechos los que ocurrieron en la zona arqueológica de Teotihuacán, que son conocidos de todos, que se han comentado en la mesa, y estos hechos, como muchos otros que ocurren dentro de la
actividad diaria que existe en el país, tienen algún grado de relación con el presupuesto y tienen algún grado de relación con cómo el gasto público se está ejerciendo o se está más bien dejando de ejercer en áreas clave y que estos tienen un impacto muy grande sobre la realidad de México. Hablemos de dos aspectos muy concretos. El primero, el gasto que se está haciendo en materia de cultura, el gasto que se está haciendo en materia de promoción cultural para las zonas arqueológicas y para muchas otras actividades. En el gobierno de 2018, el último presupuesto del presidente Peña Nieto, el ramo 48 de cultura tenía asignados 19,000 millones de pesos en términos reales. Esos recursos se utilizaban para dar becas a jóvenes escritores, para apoyar proyectos cinematográficos, para realizar acciones de infraestructura en las entidades federativas, muchas de ellas que se utilizaban de manera complementaria en los accesos o partes aledañas a las zonas arqueológicas y que incentivaban tener una vida de mantenimiento mayor a ellas. Teníamos 19,000 millones de pesos para ello. Y a partir del 2019 y en los años subsecuentes, ese presupuesto se ha ido disminuyendo de manera sistemática, llegando a cerca de 15,000 millones de pesos en el último presupuesto de 2026. Eso significa un decremento de cerca de 4,000 millones de pesos si comparamos un año con otro. Y si sumamos todas las pérdidas que el ramo cultura ha tenido durante estos años, estamos hablando de que ha perdido cerca de 11,300 millones de pesos que se han dejado de ejercer para fomentar la cultura de paz y para incentivar las acciones culturales en las entidades y en los municipios. Por eso no vemos actividades, por eso no encontramos grandes apoyos para creadores, por eso la industria del cine está sufriendo y por eso el mantenimiento y la prevención en zonas arqueológicas también está desapareciendo de manera muy clara. Y refirámonos también a una de las instancias fundamentales en todos los temas que tienen que ver con las zonas arqueológicas, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia es sumamente interesante, porque si uno mira los presupuestos de manera, digamos, aérea, solo mirando las cifras absolutas, uno puede darse cuenta que en 2018, el último presupuesto del presidente Peña, habían 5,415 millones de pesos presupuestados y en el 2026 unos 5,551, es decir, pareciera que hay un incremento del presupuesto y si uno suma las acumulaciones del presupuesto, pareciera que han invertido más recursos hasta por 3,280 millones de pesos más de manera acumulada. Pero como siempre, el presupuesto tiene recovecos y tiene cifras donde se esconden las verdaderas prioridades de política pública del gobierno de la Cuarta Transformación. Es muy sencillo encontrar dentro de los programas presupuestarios del INAH, que son los cajones donde se guarda el recurso, que esos 3,200 millones de presupuesto adicionales que se han presupuestado dentro del INAH van exclusivamente a un programa presupuestario que se llama Adquisición de Terrenos Nacionales en Zonas Arqueológicas y que se ha ejercido exclusivamente alrededor de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo para adquisición de terrenos del Tren Maya. ¿Eso qué significa? Que incluso los presupuestos que están destinados a la conservación, restauración y mantenimiento de zonas arqueológicas como Tula, como Teotihuacán, como los que están en todas las entidades de la República que tienen una gran herencia prehispánica, encontramos que incluso esos proyectos están siendo subutilizados y están dándole prioridad a lo que está alrededor del Tren Maya. Entonces, si quitamos esos recursos, encontramos que el INAH ha perdido 700 millones de pesos de manera acumulada entre el 2018 y el 2024. Eso habla y es fe acerca de lo que ocurre en términos de falta de prevención, en términos de falta de mantenimiento. Las características de las zonas arqueológicas pues evidentemente están siendo subutilizadas y por eso vemos falta de mantenimiento y hechos lamentables como lo que están ocurriendo. Un llamado, como siempre, a que el gobierno priorice estas zonas, priorice estas obras y que las priorice dentro del presupuesto, porque cualquier cosa que está en el presupuesto existe y cualquier proyecto que no está en el presupuesto es pura demagogia. Muchas gracias y regresamos con nuestros amigos. Dos temas antes de irnos. Todavía falta un chorro para que no nos vayan, faltan 15 minutos. No se vayan a caer. Un saludo, por cierto, a mi amiga Hortensia Noroña, la quiero mucho, mucho. ¿Van a mover la elección del Poder Judicial o no la van a mover? Esa es una pregunta. ¿Una opinión? Una opinión.
Yo creo que no la van a mover porque ya presentó esta idea Ramírez Cuellar Así es. y ya hubo comentarios en el mismo Morena que no Adversos. estaban dadas las condiciones, ¿no? Yo Pero pienso ayer que no la van a- presidenta, no, ayer no, que fue, como el jueves, la presidenta dijo que estaba en estudio, ¿eh? Pues sí, Sí. pero a lo mejor en estudio de ellos, como cuando vio consejera jurídica, pues peor todavía. No, a ver, en un extraordinario lo pueden sacar. Sí, pudieran En 2 días, sacarlo, es más, pero- en 5 pero, días. Digo, sería... ¿Qué significa? Vamos a preguntarle a Jesús Lupsin, Sí. que estudiaron, no como tú en el INTAM, Jefe Zulup, ¿qué significa que el año que entra se junte, hay elección del Poder Judicial? Un gran caos. ¿Por qué? Porque O sea, los- el ciudadano Mario de Constanzo, ¿qué va a hacer ese día? votar, Después de que se levante a las 5 de la mañana, votar, en primera ahí por la instancia, barbacoa. todo ciudadano de entrada estaría votando para elegir diputado federal. Bien. En algunos casos, gobernador o gobernadora. Sí, seguimos alcaldes, diputados locales, y en casos, por ejemplo, como Campeche, tenemos la figura de las juntas municipales, que también es por elección. Ya Y en estamos casos hablando- como Chihuahua, tienen el síndico. el por síndico, y en casos también como Tlaxcala, también una figura semejante a la junta que tenemos en Campeche. Entonces, estamos hablando de 5 boletas. Adicionalmente a eso, estaríamos también eligiendo por el lado del Poder Judicial magistrados, jueces de distrito, y en varios estados también se estarían eligiendo magistrados locales, magistrados para los tribunales de disciplina judicial, más los jueces. Estamos hablando de que en algunos estados van a recibir hasta 5 boletas adicionales A las otras. a las otras 5. Y eso que no hacen lo que dice la Constitución. Así es. ¿Por qué? Porque tan solamente en el tema del Poder Judicial Federal se va a elegir a la otra mitad que quedó pendiente, que son 850 cargos, pero a esos 850 cargos se les van a sumar los cargos locales. Entonces, esto va a ser un caos. ¿Por qué sigue siendo un caos? Porque los modelos también de elección son muy diferentes. En los cargos de gobernador, diputados federales, alcaldes, diputados locales, allá hay una casilla, hay una mesa directiva de casilla, ¿sí? Cuando termina el proceso de la votación a las 6 de la tarde que se cierra la casilla, ¿sí? Se procede al conteo de votos, ¿sí? Y se publican. Una vez que termine el cómputo allá en la casilla, se publica y ya la mesa directiva va al Consejo Distrital a entregar su paquete. En el caso del Poder Judicial, ahí es diferente. Ahí hay una mesa de casilla que una vez que termina la elección no hace el cómputo, sino que mete todo en una caja de archivo, ¿sí? Y va al Consejo. Entonces, son modelos diferentes. Segundo, en el caso de las elecciones de cargos políticos, voy a decirlo así, ya está definido un número determinado de casillas en todas las más de 70,000 secciones electorales que existen en el país. En el caso de la elección del Poder Judicial, no, de acuerdo a la elección que se realizó, en la primera elección que se realizó, no se ubicaron un número similar de casillas a las que se pone en una elección ordinaria. Entonces, ¿cómo van a hacer allá? O sea, ¿se van a equiparar? ¿Van a hacer el mismo número de casillas? O sea, viene un desorden. Viene un desorden total. Por eso anda ese rumor. Pero bueno, todos nosotros les dijimos que eso era un desmadre. Es Así un es. desastre. Así es. Eso fue, bueno, hasta un ejercicio. Fue bola se hizo. cantada. Hasta un ejercicio se hizo. Tú ¿Te acuerdas que que fuiste? compartías el pan y la sal con López Obrador, que partían un piñón a codazo. ¿Por qué era así ese güey? ¿Ya leíste su libro, por cierto? No, que perdiste puedo. una apuesta. Llevo tres Sí. 3 páginas. Me siento a leer una página y me duermo. Se pone a es llorar. horrible, sí, exactamente. No, era muy necio. Ya se le y quitó. Muy resentido. Tenía muchos resentimientos. Y yo creo que eso no lo deja pensar, el resentimiento. ¿No? Cuando una persona ahora sí que quiere decidir con las tripas, como se dice popularmente, pues las cosas no te salen bien, ¿no?
Y él mayormente decidía con el estómago, con las tripas, que con el cerebro. Y eso pasó. No es que mal. Digo, muy malo. Bueno, Muy antes de cerrar, Teotihuacán. Escribí un artículo, yo se lo recomiendo. Está en Heraldo del día jueves sobre Teotihuacán. Yo veo que es un problema estructural, no solamente de una persona que al parecer era psicópata, estaba mal de sus facultades, sino es un problema estructural. Desde menos presupuesto para seguridad, menos presupuesto para cultura, que implicaría que hubiera mayor protección. O sea, ahí podía uno entrar sin que nadie te revisara ni te preguntara quién. Eras hasta un clima de violencia, y eso dice mi artículo, un clima de violencia del presidente hacia los extranjeros, hacia lo que él consideraba no mexicano, consideraba erróneamente no mexicano, porque esos son los gritos que echó esta persona que también fue abatido ahí. Esos son los gritos que esa persona hacía de odio a los extranjeros, pasando porque esa zona de Teotihuacán es peligrosa. Esa zona está en medio de la carretera México-Tulancingo, una carretera donde pasan muchos incidentes de inseguridad, y la México-Pachuca, donde pues hace unas semanas explotó un carro, digo, nomás para que vean ustedes cómo está el chistecito. Claro. Hay un descuido en todo, es una zona donde vuelan globos aerostáticos y continuamente se cae alguno, o sea, todo es como un desorden. ¿Tu opinión, don Mario de Constanzo, en este tema Pues, tan terrible? Como tú dices, las grandes tragedias o los acontecimientos así son siempre una suma de errores, ¿no? A mí lo que me impresiona, me sorprende y me preocupa es que, pues en México nunca habíamos vivido esto. Un acto así, pues prácticamente no se había vivido. Y inmediatamente ha tenido repercusiones. Yo que estoy impresionado que en México los mexicanos tienen la percepción, y esto lo comenta el trabajo de Ipsos, este estudio, fíjate, dice, el 42% teme un acto de terrorismo en el Mundial. O sea, impensable en este país, impensable. O sea, ¿cómo estarán las cosas que el 42% de los mexicanos tiene miedo o teme un acto de terrorismo en el Mundial? ¿A dónde ha llegado este gobierno? Que ¿No? Igual no pasa, pero imagínate ya sea, ya cómo un están los temor. ya hay un temor. ya hay un temor. Eso es lo que me llama muchísimo la atención. Además de que el 54, fíjate, el 54% está preocupado por la inseguridad para los visitantes extranjeros. Sí, pues claro. Ujú. O sea, es un desastre este gobierno. O es un desastre la percepción de seguridad que no le puede dar a los ciudadanos ni a los visitantes. Terrible. Estamos también en Facebook, no solamente en YouTube, para que sepan, y estamos en dos Malas. plataformas de YouTube. Ann Rap. Este programa me ilustra de cómo está el país. Gabriela Berumen, descarados los de Narcomorena. Yo pensé que a nosotros. Juan Antonio Velázquez, son excelentes panelistas de la verdad. Muchas gracias, Juan Antonio. ¿Sí estás viendo nuestro programa? Sara Ruiz, felicidades, don Rubén, y gracias por acercarnos tanta información. Hugo le deseo muy feliz cumpleaños al coordinador Rubén Moreira. Gracias, porque aquí, mira, hasta ahorita nada, ¿eh? Manuel, ¿por qué le siguen prestando un país quebrado? Si quieren, entre semana hablamos de por qué le siguen prestando, pues, en entrada, pues, porque le van a seguir pidiendo garantías hasta que llegue un momento en que ya van a decir tú no vas a pagar. Lidia Montano, un gusto escuchar al señor Mario de Constanzo. Miguel Zulub y a mí no. Elma González, buenas noches a todos. Juan Antonio Velázquez, saludos cordiales. Ana Cecilia Baños, feliz cumpleaños, Rubén, gracias. Un saludo de Rafael Ruiz, de Verónica Ruiz, desde Calgary, Canadá. Mirna Fara Paredes,
cumpleaños, señor Moreira. Gracias, Ana María. Gracias por el cumpleaños también. Mario, dile a la gente que reaccione, que no tenemos otro país a donde ir, que debemos hacer de este país algo mejor que todos. Gracias a la mesa, Mario Dávila Cervantes. Telma me saluda por el cumpleaños. Rebeca Cardona me dijo no aguanta, muy bien. Gina González, saludos a todos desde la alcaldía Venustiano Carranza, acá de este lado. Ahí en la alcaldía Venustiano Carranza, afuera hay un monumento de Carranza. Y ahí, en una cajita toda olvidada y en medio de fritangas, tienen una parte de los restos de Carranza. Paloma 17, feliz cumpleaños. Carmen Zamora, pensé que no iba a estar don Mario, saludos. Sí, es que ya... No, yo estoy aquí al pie del cañón. Como dice la estrella, el día que no venga él se acaba esta chingadera. Paloma, como siempre, un gran programa. Saludos, amigos. Mario Gerardo, muchas gracias a todos desde San Antonio, Texas. Marielos Aguinaga. Son muchos saludos, de veras que se los agradezco mucho. Y muchos cumpleaños, muchas gracias. Muchos saludos de Toluca, esto es mundial ya. Desde Querétaro. Estela Millot también nos van a saludar. Elvia Barroso, muchas gracias a todas, a todos. Antes de irnos, Marco Mendoza. Ante ustedes la iniciativa que busca inscribir como patrimonio cultural de nuestro estado una constelación de tesoros. El pulque, la barbacoa, el zacahuil, el chimbó, la tauromaquia, las peleas de gallos, los tianguis tradicionales y la medicina ancestral son el latido de nuestra historia, el sabor de nuestra tierra y el color de nuestra identidad. Esta iniciativa resultará controversial para muchos, pero el deber que juré ante esta soberanía es estar del lado del pueblo, de quienes nos necesitan, de quienes históricamente no han tenido voz, de las miles de familias que viven de estas tradiciones, que además son actividades productivas y cadenas de valor que alimentan a miles de familias en el estado de Hidalgo. Y se la dedico a mis abuelos, a Eugenio y Manuela, dos campesinos que me enseñaron el valor del trabajo honesto, a amar a los animales, a respetar el campo, con la disposición de mostrar que es posible un mejor futuro para todas y todos, porque preservar nuestra cultura es sembrar futuro, y en cada tradición hay una promesa de eternidad. Que viva la memoria, que viva la tradición, que viva la historia y que vive el orgullo por nuestro estado. ¡Que vive Hidalgo! Pues todo por hacerme quedar mal. Elenita fue por un pastel. Yo creo que aquí el Sambors enfrente, porque es aquí está enfrente el Sambors, ¿no? ¿Dónde fueron? Sí, no, pues, todo por hacerme quedar mal, todo para que no me pueda yo quejar. Lo hizo con sus manitas Elenita ahorita mientras estaba el programa. Oye, consejeros del INE, opinión. Antes de irnos ya nos vamos. Consejeros del INE. Pues muy lamentable fue los 3 consejeros electorales que fueron electos, fueron 2 mujeres y un hombre. Y hay que decir acá que el Comité Técnico de Evaluación pues dejó mucho que desear. La verdad que fue un proceso que de origen fue viciado, nunca fundaron y motivaron como están obligados de acuerdo a la ley cada una de sus decisiones. Chúpale, pichón. Muy preocupante, además, con mucho respeto, pues medio tarados los consejeros que escogieron, porque si les dieron el examen, bueno, es que si les dieron el examen y aún así no pudieron sacar el 100% de las respuestas buenas, pues quiere decir que con todo se equivocaron. Pero me recuerda lo que dijo hace algunos años Adán López, que iban a destazar al INE. No solo lo destazaron, lo deshicieron y luego lo expropiaron. Y ahora es una Secretaría del Estado, una oficina que depende directamente de la presidencia. Pero hay un Dios que todo lo ve y ese Dios es el pueblo. Para casos de la democracia hay otro más grandote, pero ese es el pueblo que tarde o temprano se harta. No hay autocracia ni dictadura que no caiga. El problema es que algunas se tardan un poquito, mucho de tiempo en que eso suceda. Yo espero que México enrumbe hacia otro lado y que no estemos metidos en tantas dificultades, pero el INE no es lo que debió ser y nunca un INE había salido con los votos de un solo partido y hoy salió con los de Morena y eso no está bien. Así es. Nos vamos a chingar este pastel. El pastelito. Que lo compraron en Sambors, yo creo, porque cuando me empecé a quejar, yo vi que luego
Me empezó a dar órdenes. Además, aquí se les quedó el precio, ¿eh? Sí, en serio. Ah, pero ya nos suspendió la Secretaría de Gobernación los sorteos. Ni modo, lo siento. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.